Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la presentación de mi tesis sobre un framework de recolección de datos automovilísticos contextualizados. La idea de este proyecto es la de tener un sistema integral de la que se puedan recolectar datos de diferentes ambientes. Estos serían de un sensor OBD conectado al auto para recolectar los datos del automóvil en tiempo real, también los datos de las APIs de Google para la ubicación y además una API del camino para verificar los tipos de camino que se encuentran. Finalmente, una API para conocer el clima actual en el cual se conduce, y la idea es que en base a todos estos datos recolectados se puedan enviar alertas por mail en caso de detectar alguna cuestión anómala. Como introducción se puede definir que tenemos la idea principal, su elemento fundamental es un OBD2, Onboard Diagnostic o diagnóstico a bordo en español, que realiza un diagnóstico en tiempo real de los parámetros del vehículo. Hay varios de ellos que se tienen en cuenta, ya sea la posición del acelerador, la temperatura del motor y otros que se encuentran detallados en el trabajo que se verá a continuación. Con este OBD2 se recolectan estos datos del vehículo, se utilizan las APIs ya mencionadas, como son las del clima, tránsito y tipo de rutas, para hacer una monitorización de la información del vehículo contextualizada en un entorno del clima, tránsito y rutas. Y con todos estos datos, la idea es monitorearlas, contextualizarlas y enviar las alertas en caso de detectar alguna cuestión anómala que podamos definir como no normal en los parámetros, dado el contexto en el que nos encontramos. Bueno, vamos a ver un breve video de cómo funciona esto. El OBD se conecta al auto, ¿no? Se sabe que está funcionando por esas luces que están parpadeando. Acá está la aplicación que construimos, que veremos más adelante. Acá está el Raspberry Pi, que básicamente sirve para ejecutar la aplicación. Vemos que todo funciona correctamente. También podemos ver los datos en tiempo real del OBD, que es lo más importante para saber si funciona, las revoluciones por minuto, la temperatura y la velocidad, en este caso que dice 0 porque no estamos yendo a ninguna velocidad, estamos solo encendiendo el auto. Así que bueno, es solo para dar un breve repaso de lo que vamos a ver a continuación y de cómo funciona todo. Como objetivo de este proyecto, la idea es desarrollar un sistema de monitoreo vehicular en tiempo real que sea integral, que pueda incorporar estos sensores, ya sea del OBD2 con las APIs definidas, y como objetivo principal de toda esta recolección y contextualización de datos del OBD, tenemos el envío de notificaciones o alertas para detectar estas anomalías y poder actuar en consecuencia. Dentro del marco teórico de todo este trabajo, se utilizaron conceptos relacionados al sensor OBD y sus parámetros con las tecnologías de monitoreo en tiempo real y los sistemas de alerta, definiendo ciertas reglas para poder monitorear estos datos dentro de la base de datos y estar atentos a cualquier anomalía. Dicho código, cabe destacar, está hecho en Python, que es muy útil en el manejo de datos, que es lo que necesitamos dentro de este contexto. Básicamente se analizaron algunos trabajos previos que se encontraban desarrollados dentro del ambiente y se notó que se encontró una vacancia en un sistema integral que pueda recopilar todos los datos del sensor OBD y contextualizarlas con las diferentes APIs que se utilizan en este trabajo. Previamente, en los trabajos vistos, no toman los datos del contexto, o si los toman, no consideran los datos del sensor dado. Por esta razón, se propone llevar a cabo un registro de todos estos datos para integrarlo y poder explotarlos, recibiendo alertas y notificaciones que permitan accionar en el futuro. La solución que se propone a este problema detectado es la construcción de un framework de recolección de datos que pueda obtenerlos de manera integral. La idea es recolectar los datos del sensor OBD2, como así también de las diferentes APIs de clima, camino y tránsito, para poder tener los datos contextualizados. La propuesta en este prototipo es la utilización de un Raspberry Pi, que vimos anteriormente, como una computadora que pueda centralizar esta información y que pueda ser utilizada viéndola en tiempo real a través de una pantalla y guardando los datos en una base de datos.
La idea es que se puedan generar notificaciones y alertas dependiendo de las diferentes referencias que se vayan guardando al detectar ciertas anomalías, que están definidas en base a reglas y así poder actuar en consecuencia. Dentro de lo que es la arquitectura de comunicación tenemos por un lado la aplicación que puede estar en un celular o PC, ya que es una aplicación web, o Raspberry. Esta aplicación se conecta con el OBD a través de Bluetooth y por otro lado se están comunicando la aplicación con las APIs. Esto genera nuevos registros en la base de datos que se aloja en un servidor web que se encuentra esperando las conexiones de estas dos entradas. Además se alimenta de las reglas y alertas que constantemente se envían y analizan. Luego tenemos el sistema de reglas que está definido en Rule Engine en Python. Acá podemos ver algunas. Hay dos tipos definidas. Por un lado las reglas básicas y por otro lado las más complejas como el clima y camino. La diferencia de estas es que las primeras únicamente se toman los datos del OBD del auto y por el otro son reglas que se basan en los datos del OBD y se les agrega algún parámetro extra del clima actual o camino. Acá se pueden ver algunos ejemplos como las revoluciones por minuto del motor, ¿no? En la cual si son mayores a 6.000 unidades se envía una notificación de alerta para evitar un desgaste excesivo del motor. También puede verse una aceleración del vehículo anómala, ¿no? En la que la posición del acelerador es muy alta, mientras que la velocidad es baja. Por ende, se envía una notificación de un posible atasco o aceleración errática. Esto proporcionado en verde es básicamente el código, ¿no?, que lo permite. Luego están los ejemplos de reglas combinadas, en la cual, bueno, como dijimos anteriormente, se combinan los datos del OBD con las APIs, ¿no? Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, la temperatura del enfriamiento, ¿no?, del líquido del motor supera los 100 grados en un día caluroso, se envía una notificación sobre el riesgo de sobrecalentamiento agravado, ¿no? También hay otro ejemplo de velocidad excesiva con lluvia o viento fuerte, ¿no? La regla definida es que, bueno, si la velocidad del vehículo supera los 80 km por hora durante lluvia o viento fuerte, se envía una notificación indicando que la velocidad es peligrosa, ¿no?, bajo esas condiciones. Dentro de las pruebas realizadas fueron divididas en dos grandes grupos, híbridas y reales. En las primeras hubo algunas condiciones que se fueron simulando para poder generar estas condiciones especiales y que las alertas se envíen o poder verificar si se enviaban antes ciertos valores simulados. Y por otro, se realizaron pruebas reales, las cuales tenían por objetivo evaluar las condiciones normales como si se estuviese haciendo uso del prototipo en un ambiente real. La finalidad de estas pruebas fue la de detectar ciertos parámetros, ya sea velocidad, temperatura del motor, presión, entre otros, y además verificar el envío de las alertas cuando se elevaban ciertos valores. Acá, bueno, se pueden ver el tipo de alertas que se envían, ¿no? Dentro de las pruebas híbridas, se tomó una de las tres que se hicieron. Lo principal era simular alguna condición y que las demás sean reales. Por eso en este caso se simuló el clima lluvioso y se tuvo un tránsito normal, se recorrió en camino de tierra y se recorrieron aproximadamente 8 kilómetros. Lo que se planificaba era que a pesar de simular el clima lluvioso, las alertas se ejecuten correctamente. Se obtuvo como resultado que hubo una ligera tracción por el camino de tierra y clima lluvioso. También se registraron temperaturas aumentadas, especialmente al final de la prueba, pero se mantuvieron dentro del rango normal, por lo que no fue necesario que se envíe ningún tipo de alerta. Como conclusión es que a pesar del clima simulado de la lluvia, los sensores respondieron bien y una recomendación es que los caminos de tierra bajo lluvia pueden sobrecalentar el motor. Si se hubiera probado un rato más, es posible que haya mandado alguna alerta, pero dentro de la prueba establecida no hubo anomalías. Dentro de las pruebas reales, que fueron 4, un ejemplo es una sencilla, ya que se contaba con un clima seco, tránsito normal o ligero, se probó en camino de asfalto y se recorrieron aproximadamente unos 9 kilómetros. Se esperaba que no haya ningún valor cambiante, ni ninguna disminución o aumento de valores esperados. Estos fueron los resultados, los parámetros fueron estables, no hubo anomalía ni alertas. Esto se buscaba principalmente que no se cambien las condiciones normales dentro de lo que son los sensores, como el clima, tránsito y demás, por lo que fue una prueba exitosa.
básicamente porque los valores fueron esperados. Dentro de los resultados obtenidos se pueden diferenciar en los dos grandes grupos de pruebas. Dentro de las pruebas híbridas, el sistema respondió adecuadamente a los cambios de los parámetros a los que se fueron simulando. Las reglas se ejecutaron, las aletas se enviaron y casualmente los escenarios donde se simulaba el tránsito denso o alguna situación climática extrema, como por ejemplo mucha lluvia o camino de tierra, se enviaban alertas cuando se superaban estos umbrales y en las pruebas reales los resultados fueron satisfactorios. Las alertas y monitoreos funcionaron correctamente, hubo algunos cambios en la presión y temperatura y algunos otros valores que arrojaba el OBD, sin embargo no hubo gran cantidad de alertas, ya que al hacer pruebas reales estos parámetros no llegaron al valor que se podía plantear como alerta. Por lo que podría ser interesante plantear algún ajuste en las reglas, ya sea para tener algún tipo de control mayor, o asimismo tener en cuenta que estas pruebas fueron en ambientes reales, por lo que quizás el sistema en estos casos funciona correctamente debido a que los valores no se modificaron a los planteados en las reglas. A continuación vamos a ver cómo funciona la aplicación en tiempo real. Acá hay algunas capturas de pantalla de cuando se manejaban en el auto. Algunas tuvieron que ser así en captura porque al filmar en pleno viaje la cámara se mueve y bueno, no se puede ver muy bien. En la aplicación tenemos la dirección de entrada y de salida, ¿no? Cuando las introducimos, iniciamos el viaje. Al iniciar el viaje se recopilan los datos en tiempo real, como se puede ver acá. Luego, cuando se termina el viaje, pueden verse las pruebas. Acá figuran los datos del OBD funcionando correctamente. Esto se hace con una aplicación que se llama IncarDoc, que se descarga del App Store de Google, como el de iPhone, y básicamente muestra algunos datos para saber si el OBD funciona correctamente. Luego de eso, se utiliza la aplicación que vimos anteriormente en el primer video. Luego ingresamos a la aplicación. Podemos ver una de las pruebas también. Esta pudo filmarse correctamente. Al entrar en la prueba pueden verse los datos. Luego pudimos captar otra filmación de una prueba en tiempo real, donde se captan los datos en tiempo real como vimos en la captura, pero bueno, esta es mejor porque puede verse que es en vivo, en el sentido de que estamos viajando. Luego cuando finaliza, se recuperan los datos y termina el viaje. Acá podemos ver otras pruebas, en la que es básicamente lo mismo, ¿no? Se recopilan los datos y el viaje finaliza exitosamente. Como conclusión, se puede destacar que el sistema de monitoreo fue efectivo al detectarse que las anomalías y el envío de notificaciones fueron acordes a los planteados, se tuvieron funcionamientos adecuados, tanto en las condiciones simuladas como reales, y las alertas se pudieron enviar en tiempo real cuando se superaban los umbrales. Como mencionamos anteriormente, se pueden llegar a analizar diferentes cambios en las reglas, como para ser un poco más estricto o laxo en estas, para que las notificaciones lleguen en un momento determinado. Finalmente, como posibles líneas de investigación futura, podrían ser una interfaz de edición de reglas, como mencionamos anteriormente, proporcionar una interfaz intuitiva y flexible que permita que los usuarios adapten las reglas de monitoreo a sus propias expectativas o niveles de experiencia. También pueden utilizarse integración de sensores adicionales, incorporar sensores complementarios como cámaras globales y reconocimiento facial, sensores LIDAR de infrarrojo y otros específicos como detectores de contundancia de piel o sensores en el volante. Estos dispositivos enriquecen la recolección de datos, lo que permite al sistema identificar con mayor precisión las situaciones potenciales de riesgo o de fallo. Además, el monitoreo del estado emocional del conductor puede mejorar las respuestas del sistema ante cambios en el estado de alerta, contribuyendo así a una experiencia de conducción más segura.
También podría realizarse una evaluación del impacto de la eficiencia energética. Una posible dirección futura consiste en analizar el impacto de los datos capturados a través del sistema OBD2, dando un mejor uso del Raspberry Pi para diseñar estrategias orientadas al ahorro energético a través del monitoreo continuo de los parámetros de eficiencia. El sistema puede identificar patrones y áreas de mejora, proporcionando información valiosa para el desarrollo de vehículos más sostenibles y con menor consumo de energía. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan buenas tardes.